A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, donde te acompañamos de 3 a 4 de la tarde con buenas recomendaciones. La verdad que aprendemos un montón de salud. No termináis la semana diciendo cuántos consejos me han contado en este programa. Claro, está muy bien que te lo contemos, luego tienes que decir, y de todos estos consejos, ¿cuántos voy a llevar a la práctica? Porque es que si no, hacemos un pan con unas tortas, eso os lo he dicho 1000 veces. Podemos estar aquí mucho hablando de salud, de cómo cuidarnos, de cómo prevenir, pero si al final, pues oye, esas herramientas que os damos no las tenemos en cuenta, ¿qué nos dan? Siempre digo lo mismo, que yo aprendo con vosotros. ¿Qué nos dan nuestros especialistas? No las ponemos en práctica, pues entonces que no vale para nada. Me consta que muchos de estos consejos a muchos de vosotros os sirven y los ponéis en práctica, y me gusta además que los compartáis. Oye, pues mira, yo esto lo he hecho y me ha servido, pero además he hecho esto otro y le he añadido esto otro. Bueno, pues compartidlo con nosotros, porque esos correos electrónicos o esas opiniones las comentamos aquí en el programa. ¿Cómo podéis poneros en contacto con nosotros? A través del correo electrónico cuidate@radiomarca.com o de nuestras redes sociales. En Instagram, Cuídate Rmarca. Os lo ponemos siempre muy fácil. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es jueves, tenemos nuestra sección con Clínica Centro y además estamos encantados porque no me digáis que no estamos aprendiendo cosas. La semana pasada estuvimos hablando de pádel. Hoy vamos a hablar, nos centramos más en el ciclismo y el patinaje y lesiones propias en este deporte, pero claro, como hablamos de lesiones, por ejemplo, en la clavícula, en la muñeca, en el hombro, bueno, pues en nuestra rutina diaria, en nuestro día a día, bueno, pues podemos tener alguna lesión. Ahora que ha venido, por ejemplo, nevando en Madrid, has sufrido una caída, has puesto la mano, muñeca. ¿A dónde se te ha ido la muñeca? Lesión. Bueno, pues te hubiese venido muy bien. No vamos a decir, vamos a hablar de las caídas en la nieve, pero son lesiones que en tu rutina y en tu día a día pueden ocurrir. Oye, pues, ¿por qué se producen estas lesiones? ¿Qué tratamientos tiene? ¿Siempre hay que pasar por quirófano? ¿Volveré a ser el mismo de antes después de una lesión así? ¿A que todo esto nos interesa? Pues vamos a hablar de ello en la próxima hora con la doctora Marta Guillén de Clínica Centro. Y después estaremos otra vez con Roberto Gómez, que ayer celebraba el simposio, ya lo sabéis, pero con la nieve se tuvo que posponer. Las primeras mesas redondas de ese simposio sí que se llevaron a cabo, pero las últimas mesas no, y que conste que tampoco se pudieron entregar los premios. Así que Roberto nos va a contar todo lo que pasó en el día de ayer en el Comité Olímpico Español. En el día de hoy, hasta las 4 de la tarde, 3 a 4 de la tarde. ¿Os parece que comencemos? Venga, pues bien atentos a todo lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Aquí empieza Cuídate. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Ha sufrido alguna ocupación o robo? No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Bullaque. No, lo de Retuerta del Bullaque era verdad. Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Bullaque. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Bullaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Cuídate. Yanela Clavo. Con nuestra sección de los jueves, como os decía, con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva, Centro Médico de Excelencia FIFA, un centro que lleva años siendo lugar de peregrinación para deportistas, pacientes con lesiones a veces complejas y para cualquier persona que quiere ponerse en manos de los mejores especialistas. Nosotros ya sabéis que siempre, como vamos a los mejores, vamos a la Clínica Centro. Entonces te viene alguien al programa y dice, oye, ¿dónde puedo ir? Que he tenido esta lesión o tengo estas molestias. Tú sabes que tiene que ver con la traumatología y tú dices, a Centro. Pues eso hacemos nosotros en el programa con nuestros contenidos. Bueno, consejos, entrevistas para cuidar de nuestros pacientes, de nuestros oyentes, ¿no? Que ese deportista que lleváis dentro, que cuando practicas deporte asiduamente, que es lo que buscamos y pretendemos, pues a veces alguna lesión se puede dar, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Para todos vosotros esta sección. Hoy, como decía al principio del programa, nos íbamos a centrar un poquito más en el ciclismo y en el patinaje, y en zonas de cuerpo que se suelen lesionar más, ¿no?, cuando practicas estos deportes, como puede ser la clavícula, la muñeca o el hombro. Y para hablar de este tema estamos con la doctora Marta Guillén, traumatóloga especialista en fracturas, artroscopias, prótesis, microcirugías y técnicas punteras en el tratamiento de mano. Ella es jefa de la unidad de mano de Clínica Centro y atiende también en Centro Premium, bueno, pues donde se han desarrollado las técnicas más punteras en el tratamiento de la mano y el miembro superior, como son, por ejemplo, la microcirugía de la mano, que luego hablaremos de ello, bien la artroscopia de muñeca, que permite abordar pues las lesiones más comunes en esta articulación, de la forma menos lesiva para el enfermo, que también es lo que buscamos cuando somos pacientes. Oye, pues, si puede ser lo menos lesivo posible, pues mejor. Y también nos decimos, y si me voy a recuperar antes, pues también mejor. Que parte de la recuperación depende de ti como paciente. ¿O no, doctora Marta Guillén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas. Parte es pues totalmente. Yo creo que el enfoque que uno hace de la lesión que tiene es lo que le hace participar activamente en su recuperación, ¿no? O sea, eso es fundamental. Eso lo estamos aprendiendo mucho con Clínica Centro, ¿no? Que al final dices, bueno, pues también depende de la persona, de su condición física, de la lesión, como sea de grave o como se haya producido. Pero una vez hasta aquí hecho todo, como el paciente no ponga de su parte, no cumpla los tiempos, no haga caso muchas veces de su recuperador, de su fisioterapeuta, de su médico. Sí, está claro. Cuando al paciente le mandas a hacer rehabilitación después de haber tenido una escayola que la ha tenido 24 horas al día, no va a hacer rehabilitación 24 horas al día. Entonces, si la rehabilitación va a ser, pongamos, 4 horas y el resto del día
no mueve, pues va a ser muy poco comparado con las 24 horas de inmovilización. Entonces, si el paciente es partícipe de su recuperación y hace la fisio y mueve, cuando va al fisio tiene medio camino hecho, ¿no? Y eso en el mundo del deporte de alta competición es donde más diferencias hay, ¿no? Porque el atleta sí que sabe eso y lo pone en práctica desde el momento en que le quitas la escayola, y eso es lo que hace que a veces se recuperen tan rápido, ¿no? Y entonces, claro, me parece muy interesante esto que estás comentando, porque nos ha pasado a todos, ¿eh? Y el que diga que no está mintiendo. Tienes que hacer esta pauta. Nosotros hasta aquí en el centro, pero luego en tu casa tienes que hacer esto. Y el paciente que llega, doctora, yo lo he hecho, pero sabes que no. Pero porque el miedo es algo que va implícito en la lesión. Cuando uno tiene una lesión y se ha roto y sabe que una fractura no se pega en 2 semanas, que es lo que lleva operado, le da miedo mover y que se desmonte. Y a veces el que pierdan ese miedo, pues es lo que hace que participe más activamente, ¿no? El deportista, como tiene tantas lesiones a lo largo de su vida deportiva, es mucho más consciente de que no pasa nada, y el miedo en ese sentido son más osados, ¿no? Claro. Pero el que no vive de eso y no está en ese mundo, le da miedo que por un mal gesto o por pasarse se desmonte. Y yo muchas veces le digo, el miedo ahora es el mayor enemigo, porque realmente uno no es consciente de que el miedo es el que le inhibe de la recuperación, ¿no? Pero es que somos así, somos humanos, ¿no? A veces miente por eso, precisamente, pues no. O sea, no es mentir, es la distinta manera de ver una misma cosa, ¿no? Es que, claro, yo como paciente me imagino, es verdad, o sea, a mí no me entra en la cabeza, yo no soy la que opero, yo no sé. Entonces yo me rompo algo del cuerpo y me lo imagino como un jarrón que se me ha caído al suelo, se me ha hecho añicos, me lo han pegado milimétricamente, estupendo. Pero está recién pegado. Pero está recién pegado y dices, ostras, como coja esta taza y coja el asa, se me va a caer. Eso pasa hasta con los puntos, ¿no? Que hay pacientes que dicen, pero con los puntos, digo, pero ¿y qué más da los puntos? Si los puntos es la piel. Y si se abre la herida, pues no pasa nada, ya cerrará. O sea, hasta eso no tiene tanta importancia como el no mover. Claro. Vamos con más cuidado. No, pero estira bien. No me estira más, pero casi es un poco ese miedo, ¿no? Que te atenaza y que no puedes. Bueno, antes de empezar con el tema que vamos a tocar hoy, tengo que decirlo, lo comentaba la semana pasada, pero como está esa cuarta parte del banco, y por si algún oyente no lo ha visto, me gustaría recordarlo, la semana pasada en Marca, Carlos Carpio lo firmaba, vimos ese reportaje al doctor Guillén, a la familia, ¿no? Que se hizo desde Marca, y en este caso también pusimos cara a Marta Guillén y nos hizo especial ilusión. Entonces me gustaría invitar a los oyentes a que pudiesen buscar ese artículo para poder leerlo, porque me pareció de verdad maravilloso, maravilloso. Fue increíble el reportaje. Bueno, fue bonito, ¿no? Porque es verdad que cuando nos juntamos, porque aunque siempre estamos juntos como familia que somos, pero en la dinámica del hospital muchas veces va cada uno en su vorágine, y cuando te sientas y hablas te das cuenta que es que te pisas las ideas, porque la entrevista iba fluyendo y al final lo que decía uno era lo que tú pensabas decir a lo mejor a continuación, ¿no? Claro. Era un ambiente muy distendido y fue bonito, sí. Y luego tantas generaciones, ¿no? Ver ahí en esa... Ver que ya hay 2 más pues involucrados en hacer de su vida en la profesión de la medicina, ¿no? Que para nosotros yo creo que es lo más bonito, pues siempre te gusta, claro. Eso suele pasar en muchas familias. Como haya un médico, hay muchos médicos. Sí. Yo creo que, porque además yo creo que el que vive la medicina desde niño y le gusta, sabe que le gusta. Claro. No tiene dudas. O sea, a veces hay gente que no sabe si le gusta la medicina porque no sabe si se atrevería. Pero cuando lo has vivido desde dentro, has vivido incluso lo malo. Lo de que no llegue a tu cumpleaños, lo de que no llegue a tus celebraciones, y aún así te gusta, pues te gusta de verdad, ¿no? Y además es una profesión, fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Esa parte más personal que tenéis los médicos, esa generosidad, que a veces como pacientes no lo sabemos ver. Es la generosidad de nuestras familias, de las no la familias, nuestra, porque nosotros hacemos lo que nos gusta. Sí, pero también os perdéis cosas de vuestros hijos. Sí, pero bueno, tiene esa gratificación, ¿no? Es un trabajo en equipo, pero a veces como pacientes eso no lo sabemos valorar. Sí. Y cuando te molestas porque pues a lo mejor se te retrasa un poco tu consulta, o cuando te molestas porque de repente, oye, te cambian una consulta porque hay otro paciente que en ese momento tiene una urgencia. Esto también es importante valorarlo, porque no nos damos cuenta que también vosotros sois personas, y con esta profesión tan sumamente generosa, nos perdéis muchas cosas de vuestra vida, porque amáis la profesión y porque amáis ayudar a las personas. Tenemos esa suerte. Eso no os lo quita nadie, eso no os lo quita nadie. Bueno, Marta, vamos a hablar de ciclismo y de patinaje. Es verdad que si tú piensas en el ciclismo y en el patinaje, más o menos te puedes ir a esas mismas lesiones que comparten, ¿no? Y nos vamos a lesiones del tren superior. No sé si hay algunas que se den más en un deporte o en otro, dependiendo si es clavícula, muñeca, hombro, pero desde luego del tren superior. Claro, o sea, realmente al hablar de lesiones del miembro superior, el mecanismo lesional, que es lo que hace que uno
se rompa una cosa u otra es muy parecido. Es la caída sobre la mano en extensión. Cuando tú te caes con la mano en extensión, pues te puedes lesionar desde la muñeca, los dedos es menos frecuente, aunque también, sobre todo la muñeca, los metacarpianos, el codo, antebrazo y el hombro, ¿no? O la clavícula. Dependiendo de la forma en la que caes, por ejemplo, si hablamos de clavícula, si caes con la mano en extensión es más clavícula, si el golpe es en el muñón del hombro, en la parte lateral, pues es incluso la luxación acromioclavicular, ¿no? Que está muy cercano a la clavícula. Estas lesiones de clavícula son muy frecuentes en el mundo del ciclismo y del motociclismo, en los dos, ¿no? Y fíjate, además lo veníamos pensando y digo, es cierto que la clavícula se fractura más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Siempre se ha dicho, ¿el hombre tiene una actividad deportiva más intensa? Yo creo que hoy en día no. O sea, yo creo que hoy en día montan en bici hombres y montan en bici mujeres, pero es cierto que es una lesión que se da más en hombres, igual que hay otras que se dan más en mujeres, ¿no? O sea que, pero sí que es cierto que es una fractura que se trata la inmensa mayoría de manera conservadora. El problema que tenemos hoy en día es que las lesiones de clavícula, por ejemplo, que trascienden son las del motociclista, de una persona que se dedica profesionalmente a ello, y ese tipo de profesiones obligan más a una recuperación muy pronta y tienden a operarse más. O sea, no es que las cirugías no estén indicadas en unos u otros, pero a veces se fuerzan indicaciones quirúrgicas cuando el tratamiento conservador de una clavícula es una buena opción terapéutica. No hay por qué operar todas las clavículas. O sea, vale. Vamos a ver. O sea, que a lo mejor si tú no eres deportista profesional, no tendrías por qué entrar en quirófano a lo mejor. Esa lesión podría requerir pues más tiempo. Pero en una fractura no desplazada no tiene por qué operarse. ¿Comprendes? Lo que pasa es que tienes que hacer un reposo deportivo que el deportista de élite no se puede permitir. Claro. Y un motociclista con una placa en la clavícula se monta en la moto a la semana siguiente. Claro, visto así, sí. Entonces, a veces se fuerzan indicaciones, pero no significa que los que no nos dedicamos profesionalmente al deporte nos podemos permitir un tratamiento conservador siempre que sea adecuado a la fractura que tenemos, ¿no? Vale. Entonces, en medicina lo más complejo es adaptar lo que tú has oído o lo que tú piensas que son una fractura de clavícula a tu caso en particular. Y eso hay muchas connotaciones. Una fractura de clavícula bilateral ocasiona mucha inestabilidad, o una fractura de clavícula con una fractura de húmero es un hombro flotante. Pues esas hay que operarlas porque el hombro está flotando, no está estable. Pero lo que condiciona que una fractura sea quirúrgica es la estabilidad de la fractura y la situación personal. En una fractura de clavícula en la que el fragmento óseo está protuyendo en la piel a punto de romper, se convertiría en una fractura abierta, que es más peligrosa, con más riesgo de infección, pues esas hay que operarlas. Madre mía, claro. Partamos de la base que has comentado una cosa, que dependiendo cómo apoyes la mano en esa caída te puedes fracturar la clavícula. Hay muchas personas que podían pensar, yo pensé que se rompía la clavícula por un golpe, a lo mejor más arriba, o sea, que simplemente por apoyar la mano en determinada posición se rompe la clavícula. Por la postura del brazo. O sea, por la postura del brazo. Claro, el impacto es del brazo sobre la clavícula. Claro, pero ¿no? Nadie elige ¿no? Bueno, es que lo de elegir, qué parte o cómo caer bien, ¿no? Mira, elegir es muy complicado porque yo creo que nadie está preparado para caerse. Claro. Y si se pensara que se va a caer, no se caería. O sea, si yo supiera que me caigo, está claro que no me caería porque lo evitaría, ¿no? Pero curiosamente, la última paciente que he visto yo esta mañana estaba con un problema de muñeca que iba mejorando y justo hace el 10 de enero tuvo una caída y puse la muñeca. Y me miraba como diciendo, tenía que haber puesto otra cosa. Digo, pues que no puedes evitar, porque es mucho peor poner la cabeza. O sea, si tú te vas a caer, no vas a darte un golpe en la cabeza pudiendo poner la mano, por mucho que vengas de una lesión. Entonces, el caer, estamos hechos para protegernos. Igual que si te meten el dedo en el ojo, tú cierras el ojo. No, aunque te vayan a poner una lentilla o a operar. Claro. Tu efecto, tu reflejo es la defensa. Entonces, si tú te vas a caer, vas a poner la mano. Y no puedes elegir. Además, si no, yo tengo una anécdota de un jugador de balonmano hace muchos años con una inestabilidad de hombro. Y claro, aprendió a caerse de otra manera para evitar esa inestabilidad. Y al final acabó teniendo una trochanteritis en la cadera porque se tiraba de otra manera. Entonces, que era antinatural. Claro, no era la natural. Entonces, al final, si te caes y te das un golpe, si no es una cosa, es otra, ¿no? No puedes analizar tanto cómo caerte, ¿no? O sea, creo que eso no se puede aprender. Yo creo que no se puede aprender y además porque lo aprendas no significa que no te vas a lesionar otra cosa. Claro, es que por otro lado la lógica te dice, bueno, es que en el momento de la caída es rápido, o sea, no tienes unos segundos para pensar, espérate un momento, me estoy cayendo por el izquierdo, voy a poner el brazo. No puedes.
puedes, entonces es innato, pero por otro lado dices, pues a lo mejor en el caso de los deportistas profesionales pues podrían, pero fíjate, ¿no? Tienes que no puedes aprender. Claro, cambias el hábito deportivo o el gesto y al final si es una cosa que haces muy repetitivamente, pues vas a ocasionar otro impacto en otra zona, ¿no? Me ha resultado curioso, pero claro, no habrá una explicación realmente, o a lo mejor sí, el por qué más hombres que mujeres determinadas lesiones, porque a lo mejor no sé si es por la manera de entrenar o porque la zona esté más fortalecida o por la fragilidad de las mujeres o de los hombres en determinadas zonas. Bueno, pero en gente activa deportivamente normalmente la fragilidad, o sea, todavía no se presenta, ¿no? Hay lesiones que sí condicionan una cierta edad. Por ejemplo, si tú en una caída puedes tener en un hombro, pues puedes tener una luxación, puedes tener una fractura o puedes tener una rotura del manguito rotador, ¿no? Pues eso lo va a condicionar mucho la edad. A más edad, más facilidad que en una caída tengas una lesión del manguito rotador. A más juventud, y si eres laxo, pues vas a tener más la luxación de hombro, ¿no? Y en el intermedio estarían las fracturas. La gente que es laxa, las luxaciones se producen por eso, salvo que sea un mecanismo de alta lesión. Por ejemplo, en una descarga eléctrica se producen luxaciones de hombro, que característicamente además son luxaciones posteriores que pueden no verse en una radiografía inicial, porque la radiografía, como el húmero se sitúa por detrás, en un antero-posterior no lo ves detrás. Y por eso siempre se hacen varias proyecciones, ¿no? Pero la luxación anterior, que es más frecuente en gente laxa, pues se produce igual que una fractura de otro tipo, ¿no? O sea, de clavícula, o el mecanismo es el mismo. Pero cuando uno es laxo, cede antes el ligamento que el hueso. Claro. Y cuando uno es más rígido, la articulación está más prieta, más sujeta, y lo que cede es el hueso, que es más elástico. Entonces, claro, preguntar qué es mejor, ser laxo o no laxo, cada depende, cosa tiene, ¿no? sus problemas. Tendrá sus pros y sus contras. Lo que hay que conocer al paciente. O sea, yo al paciente cuando viene por un problema, lo primero que le exploro es la otra mano o el otro, que muchas veces me dicen, no, doctora, si es esta. El que me duele es el pero otro, ¿no? Tengo que conocer primero cómo es para saber cómo está. Porque una persona laxa no tiene ninguna enfermedad. Lo que pasa es que hay que saber pues el tipo de inmovilización que se le pone a una persona laxa o lo que esperas encontrar en una articulación de una persona laxa, ¿no? Vale. Si hacemos un ranking, vamos a decirle, que no sé si los rankings a los doctores le gusta, ¿no? Pero más o menos teniendo en cuenta estos deportes, sea el ciclismo, el motociclismo o el patinaje, ¿cuál es la lesión que más suele ir a consulta? ¿O las dos, o en un orden? De las más frecuentes, yo diría que son las fracturas de muñeca. Por ejemplo, en el patinaje es muy típico. De hecho, bueno, todo el que patina usa protectores, ¿no? De muñeca, y eso te da una idea de la cantidad de fracturas que se presentan, ¿no? De hecho, muchas veces, incluso en el mundo del esquí, hay gente que viene con fracturas de muñeca que no ha sido esquiando, ha sido pues por la noche entrando al sitio al que ha entrado a cenar con la placa de hielo, ¿no? Son resbalones y caídas fortuitas, ¿no? Entonces, la muñeca yo creo que en eso es una fractura muy frecuente. Luego, según la edad, a más edad, también se producen muchas fracturas en el húmero proximal, que son bastante... ¿El húmero proximal? En el hombro. En el hombro, en el húmero, pero en la parte de arriba. Vale. Y luego hay fracturas que aparecen en el codo, en torno al codo, que son graves porque el codo es una articulación que genera rigidez con mucha facilidad, ¿no? Y en cualquiera de ellas, incluido el pulgar, que es un hueso que se fractura mucho, por ejemplo, en el esquí o por caídas, y en el ciclismo, por enganche con el manillar o por enganche con el bastón. Esas fracturas son muy frecuentes también en caídas fortuitas, ¿no? Y lo que es importante es hacer una inmovilización, cuando no son quirúrgicas, muy acorde a lo que quieres que cicatrice. A veces ponemos yesos exagerados y haces rigideces de articulaciones que no deberías, ¿no? Eso sí que es una cosa que yo persigo mucho, y es que no inmovilices más de lo que necesitas escayolar, porque si no la rigidez se va a presentar en todo lo que esté escayolado, ¿no? Es verdad que antes se hacía escayola casi siempre, y ahora es verdad que se tiende a escayolar menos. Sí, menos tiempo, y porque al final la rigidez es algo que obliga a una rehabilitación muy larga, como decíamos al principio. El paciente a veces por temas laborales, por infraestructuras, no le es tan fácil acceder a esa rehabilitación, o no tiene la disciplina necesaria para ser consciente de lo importante que es hacer una rehabilitación muy intensa, ¿no? O es miedoso y le da miedo. Yo hay veces que hay pacientes que no se dejan casi tocar por el miedo que tienen, y yo les digo, pero es que no puede usted asustar al fisio todos los días si le hace lo mismo que me está haciendo a mí hoy, porque al final se va a volver en contra, porque no se va a atrever a forzarle, y el que no va a mover va a ser usted. Claro. Entonces, hay que saber quitarle ese miedo, ¿no?, al paciente, y hacerle partícipe de su recuperación, porque el miedo es humano. Claro, lo que pasa que... Claro. Lo primero que dices, madre mía, voy a ver las estrellas, te imaginas que va a ser el dolor más insoportable de la historia. Pero no debería serlo tanto. Uf,
No sé yo, ¿eh? Claro, yo porque me lo imagino, ¿eh? No, Claro. no, ahora mismo no estoy en esa situación. Hago un inciso en esto que estamos hablando. Como ha dicho, las lesiones de muñeca y tal, ¿por qué a los niños se les rompe tanto el cúbito y el radio? Bueno, porque el hueso del niño es mucho más elástico. Son muchas veces hasta fracturas incompletas. Y luego por la actividad. Los niños están todo el día jugándose la piel, ¿no? Porque están todo el día o saltando o cayendo, o tienen que aprender a todo eso. Y están las horas de vuelo que tiene las lesiones en los niños son mucho mayores, ¿no? Entonces sí que tienen los columpios. ¿Quién se sube a columpios a partir de una edad, salvo los niños, ¿no? Entonces todas esas lesiones son muy frecuentes y hacen fracturas que a veces llamamos en tallo verde, que son incompletas. Vale. Y si es normal, y vuelvo a hacer el inciso con esto que estamos hablando, que en esas, por ejemplo, cuando te rompes cualquier parte, pues en este caso el cúbito y el radio, pero tirando por ahí, te quede un dolor permanente, por ejemplo, con los cambios de temperatura, que lo notes en el tiempo. Bueno, eso muchas veces pasa más en las articulaciones que en el centro de la diáfisis de los huesos, ¿no? Pasa más a nivel muñeca, codos, o sea, en articulaciones de rodilla. Sí. Hay pacientes que te lo dicen, doctora, me he convertido en el mejor hombre del tiempo que existe, porque sé cuándo va a cambiar. Es verdad, cuando hablas, pues a lo mejor con artrosis y tal, te lo suelen decir, sí. Pero yo esto lo he preguntado porque por qué los niños se rompe tanto cúbito y radio, porque mi hija se lo rompió, pero es verdad que muchos niños de mi alrededor se lo han roto. Y se lo rompió hace años, y hace poco comentaba una vecina que le había pasado con su hijo y dice, le ha quedado un dolor cada vez que cambia el tiempo en esa zona del brazo, y era cúbito y radio. Mi hija, dije, oye, pues mi hija también lo dice. Por eso preguntaba si era normal. ¿Pero es reciente de la lesión o a los años? En este caso sí es reciente, en el caso de mi hija hace ya 6 años. Sí, pues no es tan habitual. A veces puede ser... A ver, en los niños hay una fractura que afecta al cartílago de crecimiento que también es importante tener en cuenta, porque no es lo mismo romperse un hueso por una zona no fértil, por donde no crece el hueso, digamos. Los huesos en los extremos tienen una zona que llamamos la fisis o el cartílago de crecimiento, que es por donde crecen en longitud. Entonces, si la fractura afecta a esas zonas, hay que vigilarla para que no se afecte al crecimiento en longitud del hueso, ¿no? En otros extremos o segmentos, como un fémur o un húmero, da un poco igual, pero en el antebrazo sí, porque son 2 huesos, y si uno crece más que el otro, produce como dismetrías. Vale. Entonces eso sí puede ocasionar anomalías a nivel de la articulación siguiente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, que alguien se siente identificado, nos llaman muchas veces en consulta oyentes que por una consulta de su hijo, ¿no? Sí. Y alguna vez ha tocado una consulta parecida a esta. Si ha pasado años desde la lesión y tiene molestias, ¿convendría revisarlo o...? Sí, lo normal en estas fracturas es que al año revisas a esos niños y según lo que veas, si tiene molestias, le haces una radiografía y ves lo que le queda por crecer, y ante la duda le haces una de la otra mano, para ver cuál ha sido el crecimiento de la mano lesionada y la otra. Vale. Eso sí, muchas veces si hay dolores articulares en la muñeca después de una fractura de antebrazo, sí es bueno hacer una revisión. Normalmente los ortopedas infantiles esto lo tienen muy sistematizado y protocolizado, y hacen revisiones al año precisamente para detectar estos casos. Bueno, pues si alguien se siente identificado y tiene un caso en su casa, bueno, pues que lo pueda ver y que no se quede con la idea, ¿no?, que tenemos los padres, que no tenemos ni idea de, bueno, es con el cambio de tiempo, es normal. Sí, duele, que es algo normal, que hay que aguantar, ¿no? Efectivamente. Volvemos otra vez, retomamos el tema y vamos un poquito ya al tratamiento, ¿no? Decíamos al principio que no siempre requiere un quirófano, y muchas veces piensa, sobre todo cuando es clavícula, hombro y tal, muñeca, es verdad que a lo mejor puedes pensar, bueno, pues a lo mejor no tienen que pasar por quirófano porque pues inmovilizando me llega, ¿no? ¿Cómo son esos tratamientos? Si no hay que pasar siempre por el quirófano. Primero nos vamos fuera del quirófano y luego ya nos metemos en quirófano. Pues mira, la pregunta me parece importantísima, porque a veces cuando en foros médicos hablamos de tratamientos de lesiones, nos centramos mucho en la cirugía. Y yo hay muchas veces que digo, ¿y si no lo operas, qué le haces? Porque es tan importante saber lo que hacer cuando no operas, claro, como saber operarlo. Y lo digo porque hay muchas veces que hay lesiones. Fíjate, recuerdo yo una atleta que había hecho, deporte de malabares de trapecio y demás, y tuvo una luxación de codo. Y después de la luxación de codo en un campeonato en Europa, se le luxó el codo, se vendó y acabó el campeonato. Y cuando vino se quería operar. Digo, pero si has acabado el campeonato, ¿de qué te vas a operar ahora, no? Si estás bien. Entonces, no tiene sentido inmovilizar una luxación de una articulación si luego es estable, una vez que se ha reducido. Entonces, vale, si no es necesario, no habría casi ni que inmovilizar. Pero si inmovilizas, un codo, por ejemplo, hay que inmovilizarlo muy poco tiempo, porque genera rigidez muy rápido. Y esa rigidez es lo que la cura. Entonces, muchas veces, ahora estamos en el mundo de la resonancia, uno hace resonancias para muchas cosas,
Y la resonancia siempre va a ver los ligamentos que se han cicatrizado como rotos o crónicos, y eso no significa que haya que hacer nada. La articulación está estable, pero deja una huella en ese ligamento, ¿no? Entonces es muy importante que tú cuando inmovilizas, como decía antes, inmovilizas el tiempo justo y necesario, medir muy bien. Si te pasas de inmovilización vas a tener lo contrario a la luxación, que es la rigidez. Claro. Y una rigidez de codo no te permite ya no hacer deportes, que no te permite peinarte o comer. Claro, cuando no puedes... si no llegas con la mano a la cara, no puedes... la extensión tiene una cierta pérdida que es funcional, pero la flexión, si tú no llegas a la boca... Es más la flexión, yo pensé que era la extensión. No, porque si no podemos llegar a comer o a lavarnos los dientes o a peinarnos o a ponernos un pendiente o cualquier cosa de este tipo o al aseo, la flexión es fundamental para el día a día. Y entonces a lo mejor algo que, teniendo en cuenta acortar ese tiempo de inmovilización para que no haya problema, si hay problema, ahí ya sí que habría que pasar por quirófano. Ahí sí, si por ejemplo llega un momento que genera tanta rigidez, al final acabas teniendo que hacer una cirugía para ganar movilidad, ¿no? Que sería casi lo contrario a lo que originó el problema, que era la luxación. Y a veces, por ejemplo, el golpe o el dolor puede no ser tan fuerte como para decir, bueno, esto lo aguanto, no voy al médico o no me hago pruebas, y terminar fastidiando esa lesión, o el síntoma y el dolor ya te hace ir al médico y nadie se queda en su casa. No, a ver, las luxaciones no pasan desapercibidas, porque muchas veces incluso requieren que alguien las reduzca en urgencias, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, la luxación posterior de hombro, que el paciente está muy mal, muy dolorido y va a urgencias, pero la radiografía a veces no es muy clara. Entonces hay veces que pueden pasar desapercibidas, pero el paciente está tan mal que vuelve a urgencias. Y ese es un indicio de que hay algo ahí que en la primera radiografía no se vio, ¿no? Vale. Entonces, si hay un dolor por una luxación, el paciente lo normal es que acuda a urgencias. Y pasa lo mismo con más o menos clavícula, hombro, codo, o sea, el tema de... todas pueden pasar por inmovilización antes que por quirófano. Sí, normalmente, a ver, hay fracturas que de entrada son quirúrgicas, sí. Una fractura que está desplazada, o por ejemplo una fractura de muñeca donde hay un trazo que afecta a la articulación, porque en trauma lo que es muy importante es que los huesos tienen, lo que decía, ¿no?, los extremos, y en cada extremo hay articulaciones. Entonces, cuando uno se daña el hueso en mitad, digamos que no afecta tanto a la movilidad de una articulación como cuando afecta en la muñeca o en el codo. Si tienes una fractura en mitad del húmero, no te afecta la movilidad del hombro y del codo, pero si afecta a la articulación, sí, porque es como si se afectara la bisagra de una puerta. Claro. Entonces, la bisagra de una puerta tiene que ser perfecta. Si no es perfecta, la puerta no abre y cierra, aunque la puerta esté perfectamente nueva, ¿no? O sea, es como si estuviese todo conectado por hilos, ¿no? Que te impide... Claro. La bisagra es la articulación. Entonces, si una bisagra no es perfecta, la articulación la puerta chirría y no se abre o cierra del todo, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a las articulaciones. Y en el caso luego ya del tratamiento quirúrgico, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Cómo ha avanzado todo? Los tiempos de recuperación. A ver, yo creo que hay una técnica que no solo ha mejorado el resultado de las fracturas, sino ha cortado el tiempo de recuperación, como dices, que es la artroscopia. Cuando nosotros hacemos artroscopia en una fractura de muñeca, por ejemplo, lo que nos permite es, por una técnica muy poco agresiva, que no va a suponer mayor rigidez o mayor abordaje, que eso siempre genera cicatrices, vamos a permitir controlar que la reducción a nivel de la bisagra es perfecta. Si esa bisagra queda perfecta, aunque tenga fragmentos, la movilidad va a ser más fácil que se mantenga, o sea, si no completa, lo más amplia posible para permitir una vida normal. Entonces yo creo que el hacer artroscopia para asistir a la reducción de fracturas es de lo que más ha podido beneficiar, ¿no?, a la recuperación. Y aunque nos parezca increíble, hay personas que cuando dices artroscopia se va al tren inferior, o sea, como que la artroscopia solo puede ser en rodillas. Bueno, muchas veces cuando a los pacientes les propongo eso, hacer la artroscopia para la fractura, y de eso que siempre digo, pues lo mismo que para quitar un menisco en la rodilla, ¿no?, porque eso yo creo que está más extendido porque lleva más años, ¿no? Vale, porque antes nos hacía artroscopia muñeca. Artroscopia de muñeca es de las más recientes, ¿no? Bueno, y la de codo, quizá. Vale, es que claro, es que hay personas que se pueden sorprender. Claro. Bueno, pero le explicas, ¿no? O sea, es para meter una cámara y controlar por visión directa que todas las baldosas que suponen la fractura quedan alineadas, que no hay ningún escalón en la articulación que vaya a hacer que luego tenga o dolor o falta de movilidad, ¿no? Cuando hablamos de artroscopia no tiene nada que ver con microcirugía. No, la microcirugía es más para suturas nerviosas, para suturas arteriovenosas, o sea, para injertos vascularizados, para suturar
tendones muy, muy finos. O sea, en la cirugía de mano hay una parte que pertenece mucho también a las lesiones del mundo laboral, que son las lesiones por arrancamiento o por pérdida de sustancia de los dedos de la mano. ¿Esto, lo del túnel carpiano tiene que ver con esto o no? El túnel carpiano es una liberación de un nervio en un canal, pero todo lo que afecta a nervios podría considerarse cirugía de micro, ¿no? De microcirugía. Pero normalmente la microcirugía se hace para suturar en reimplantes de dedos o en suturas arteriovenosas, o sea, para revascularizar un dedo que está lesionado, ¿no? La cirugía de liberación de nervios es las cirugías de nervio periférico, que no requieren tanto. Es verdad que usamos gafas lupa de aumento y en ocasiones se puede usar asistencia con microscopio, ¿no? Madre mía. Claro, es que cuando ha dicho lo de, pues en la oficina, por ejemplo, trabajando, y me he dicho, anda que no hemos tenido algún compañero, sabemos, ¿no? Alguien en la oficina que de repente el túnel carpiano, dices, bueno, pues a lo mejor es algo que se puede recuperar. No, y han tenido que pasar su cirugía. Claro, el túnel dices, carpiano es de todas las compresiones que hay de los nervios periféricos la más frecuente, ¿no? Y se produce a partir de los 30 o 40 años, empieza a producirse habiendo un pico en una edad más avanzada y otro en el embarazo, porque en cambios hormonales del embarazo es muy frecuente que haya gente que nota hormigueo como un túnel carpiano. Lo que pasa es que cuando es por algo hormonal como el embarazo suele ser autolimitado. Una vez que se normaliza todo, se estabiliza y ya no tienen más compresión. Y esas mismas personas luego a lo mejor a los 50 o 60 empiezan otra vez con una sintomatología, o sea, no es infrecuente. Lo que hacemos en esos casos es medir cómo de comprimido está el nervio y en qué grado. Eso nos lo da la electromiografía, que es una prueba que nos mide cómo llega la electricidad al nervio. Según ese grado de compresión, sea leve, moderado o severo, pues se plantea la cirugía. ¿Electromiografía? Sí, un estudio electromiográfico que es como, yo para que lo entiendan los pacientes le digo, es como cuando quieres ver con un polímetro si llega luz a la bombilla o al enchufe, pues es algo muy parecido. Lo que pasa es que además de ver si llega, nos dice en qué intensidad. Vale. Cuando un nervio está comprimido de una manera severa, pues no conviene dejarlo sin operar porque el nervio puede no recuperar. Yo hago el símil a si uno pisa una manguera 10 minutos y quita el pie, el agua sale, pero si yo me paso 10 años pisando una manguera, cuando quito el pie la manguera ya nadie imagina que vaya a recuperar la forma ni vaya a salir el agua con normalidad, ¿no? Claro. Entonces, si la compresión es severa, el planteamiento es cirugía y en los casos leves pues puedes iniciar con un tratamiento conservador, con una muñequera para dormir o un complejo de vitamina B que siempre ayuda a los nervios a un poco a aportar algo y en los moderados va a depender de la sintomatología. Si hablamos de técnicas, de avance, ¿qué es lo más nuevo, reciente que haya en cuanto a la operación de tren superior, de este tipo de lesiones que estamos hablando? Yo creo que lo que hablaba de la artroscopia, que he hablado en fracturas, también ha sido un gran aporte para lesiones articulares de ligamentos, ¿no? No digamos en el hombro, donde antes las cirugías eran abiertas y ahora es raro operar un manguito rotador o incluso una inestabilidad del hombro, se operan por artroscopia la inmensa mayoría, ¿no? Y eso hace que sea uno más selecto o exquisito con recuperar la lesión que realmente se causó y el posoperatorio al paciente le es mucho más liviano, ¿no? Porque no hay tanta fibrosis que genere rigidez y que haya que luchar, ¿no? Y en la muñeca pasa igual, ¿no? Hay muchas lesiones ligamentosas que antes solo se podían operar de manera abierta y lesiones como las del fibrocartílago triangular o ligamento escafonar hoy en día, hasta las pseudoartrosis escafoides las hacemos por artroscopia, algo que antes era impensable, ¿no? Cuando has dicho el manguito rotador, también es verdad que últimamente nos pregunta mucho en el programa por el manguito rotador. Yo no sé si es que hay más lesiones ahora del manguito rotador, pero también es verdad, o sea, que ahora no supone tanto problema, ¿no? Yo creo que antes, o es el concepto, o más o menos teniendo en cuenta los pacientes que llaman, como que antes, si te fastidiabas el manguito rotador, a lo mejor no tenía tan fácil solución, pero ahora ya no lo puedes recuperar bien. Claro, yo creo que es el aporte de estas técnicas, claro, ¿no? Si tú con la técnica artroscópica llegas a poder suturar una inmensa mayoría de los casos y los resultados son buenos, al final es una propuesta que cobra mucho más peso cuando se la planteas al paciente. Le dices, hombre, yo creo que si no pudiéramos optar a este tratamiento, a lo mejor le diría espérese, pero pudiendo solucionarlo, pues cada vez se tiende a operar más, lógicamente. Va a ir ahora la pregunta del millón. La recuperación. Es que yo creo que casi además, por un lado, el paciente cuando va a saber si tiene que pasar por quirófano o no, y luego rápido, no voy a volver a ser el mismo, ¿verdad? Pues fíjate, lo más difícil cuando uno se lesiona es volver al escenario. Yo siempre cuento cuando uno se rompe el cruzado anterior en la rodilla y se lo rompió esquiando
y a lo mejor juega 2 partidos de fútbol a la semana, que es otro agente muy agresor, o sea, es muy fácil romperse el cruzado jugando al fútbol, ¿no? Y sin embargo no vuelve a esquiar. Y dice, no, es que yo ya como me lo rompí esquiando, y digo, pero si estás haciendo lo mismo jugando al fútbol 2 días a la semana. Pero el miedo escénico cuando has tenido una lesión te hace que volver a ese escenario te cueste. O sea, a lo mejor si te lo has roto jugando al fútbol, estás esquiando como un loco, pero no vuelves a jugar al fútbol. O sea, yo creo que bueno, salvo que seas un deportista un deportista de élite de ese deporte, el futbolista no se puede plantear no volver al fútbol, ¿no? Claro. Pero yo me estoy refiriendo a las personas de a pie, que son la inmensa mayoría de los pacientes, ¿no?, que vemos en consulta, y que muchas veces dicen, pues es que a mí ya no me compensa, yo la balanza ahora para volver a esquiar, pues si he hecho 1 día o 2 días esquiando y he estado recuperándome de esta lesión tanto tiempo, pues voy a jugar al fútbol, ¿no? Claro. Y muchas veces eso condiciona mucho el tiempo de recuperación y la actitud, o sea, cuando vuelve a hacer ese deporte, ¿no? Es como que ya no arriesga igual que arriesgaba, porque uno es más inconsciente cuando es niño, como decíamos antes, y por eso se rompe, o cuando no ha tenido nunca una lesión, piensa que es invencible, ¿no? O que eso no le va a pasar. Claro. Cuando ya te pasa, pues ya empiezas a ver que te puede volver a pasar y que no es... Que se nos rompen las cosas, ¿no? Entonces es verdad. Puede ser ese miedo, ¿no?, tanto durante la recuperación a no mover tanto como a volver al escenario. Pero entonces, en la mayor parte de los casos, siempre tengo que aclarar esto, que generalizamos luego de repente de cada paciente, de cada lesión, etc. Sí. Pero podemos volver a ser el mismo, es decir, es muy difícil una lesión que de repente dices, no, mira, este deporte ya no, esto ya no lo vuelvas a mover así, esto ya cuidado para siempre, aunque hagas una vida normal, eso ya es complicado. Es poco frecuente que a un paciente le digas que deje de hacer el deporte. Hombre, en lesiones de muñeca y ligamentarias, pues hay veces que a los pacientes que van al gimnasio y hacen flexiones, digo, hombre, pues a lo mejor si hay una inestabilidad de ligamentos de muñeca y es un paciente con una muñeca muy laxa, que 95 grados, pues yo le digo, hombre, si las flexiones las puede hacer agarrado a una argolla o con un puño en vez de forzando la muñeca, pues igual también tiene más sentido, ¿no? O sea, si ya has tenido una lesión en esa muñeca, has pasado por quirófano, pues es mejor que sigas haciendo el deporte modificando esos pequeños detalles que digas no lo hago. O sea, yo creo que también hay que saber un poco adaptar esas cosas, ¿no?, para poder seguir haciendo el deporte que quieres. Una pregunta que yo, fíjate, nunca había caído en esto, y como estamos hablando tanto de esa laxitud, ¿una persona puede saber si es laxa o no? Sí, hay que explorarla nada más. Pero te tienes que ir al médico, o sea, yo no puedo decir, haz esta prueba en casa para ver si eres muy laxa. Bueno, mira, ¿no? Una manera que además lo van a entender los oyentes sin ver una imagen, ¿no? O sea, una persona tiene que ser laxa para hacer determinadas cosas que hacen los de ballet clásico, ¿no? O sea, la elasticidad realmente la del cuerpo. elasticidad de una persona es mucho mayor y se puede ejercitar a una determinada edad. Luego, pasada una edad, uno va perdiendo elasticidad. Pues eso, cuando a nivel de articulación, o sea, ya no solo a nivel de una extremidad, sino de una articulación en concreto se da, eso es lo que llamamos laxitud. Es una persona que, si se dobla el dedo pulgar hacia arriba, como si hiciera autostop, pero hacia arriba, llega con el dedo al antebrazo. Eso no es normal, que una persona llegando con el dedo, con el pulgar hacia arriba, se toque o sea, eso antebrazo. Es que es muy, muy laxa. Claro, pues ese sería el extremo del laxo, y luego hay intermedios, grados intermedios. Vale, es que ahora me veo a todo el mundo intentando tocar, de esto que pones las piernas rectas, intentas tocar el suelo para ver esa laxitud. Eso es flexibilidad. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Ser flexible es algo bueno, y además se debe de trabajar, porque la gente que tiene un acortamiento isquiotibiales, la columna lumbar sufre, o sea, tener una buena elasticidad, de hecho por eso el gran éxito del Pilates, ¿no?, que trabaja mucho la elasticidad y es muy bueno. Pero a nivel articular, uno es laxo o no, lo haya trabajado lo que lo haya trabajado, claro, ¿no? O sea, que lo eres o no lo eres. Claro. Y no tiene nada que ver con ahora, como está tan de moda esto del colágeno. No tiene nada que, o sea, no vas a ayudar a esa laxitud, a ese tipo de laxitud, nada, ¿no? No tiene nada que ver. Es que también estamos, como ahora, repito, nos llevamos mucho por las modas, y ahora todo el mundo está con el caldo de huesos para el colágeno, porque te viene muy bien, no solo para la piel y por temas, te empieza, porque las articulaciones, porque tal, porque no sé qué, y entonces ya es colágeno, bueno, pues que sepan que hasta cierto punto, ¿no? O sea, que en este caso no... Sí, o sea, el que es laxo no va a ser ni más laxo ni menos por tomar más o menos colágeno, es una forma como el pelo rubio, moreno o rizado liso, ¿no? O sea... Es algo que es genético de cada uno. Que lo hagan más por otra cosa, pero no con esto, ¿no? Que naces con ello y eres como eres y punto. En cuanto a la recuperación, aunque podemos volver a ser los mismos, tenemos que quitarnos esos miedos, pero luego el tiempo de recuperación de estas lesiones suele ser muy largo. Sí puede serlo, sobre todo lo que digo, hay veces que depende de la lesión que hayas tenido, cuando hay una fractura lo que tienes que pegar. Hay una cosa muy importante, y es que el hueso es de las pocas estructuras que tenemos en el cuerpo que cicatriza con hueso.
solo lo hacen el hígado, la córnea y el hueso. Son los únicos 3 tejidos que tenemos que cicatrizan con la misma naturaleza. Si tú tienes una fractura y consolida, pasado un tiempo te haces una biopsia de ese hueso y es el mismo que el de al lado. Eso en la piel no pasa, en la piel es una cicatriz toda la vida, aunque quede bien o más o menos discreta, pero si uno hace una biopsia de esa cicatriz es fibroblastos, no es la misma dermis y las mismas capas. Entonces, en el hueso la suerte es que si conseguimos que pegue el hueso va a ser el mismo de antes. Entonces, una vez que ha pegado el hueso, por eso cuando operamos intentamos no inmovilizar mucho, para que no haya rigideces articulares, porque el hueso una vez que pegue uno está igual que antes, ¿no? Vale. Entonces eso es muy importante. Cuando es una lesión de ligamentos es distinto. El ligamento lo sustituimos por tendones muchas veces, que no es exactamente lo mismo, aunque hace la función, como le pasa a la piel. Vale. ¿Y rotura de clavícula, por ejemplo? Que muchas veces se ha roto la clavícula en 2 sitios y no hay que pasar por quirófano, pero luego dices, madre mía, bueno, para soldar. Depende de la fractura. Es decir, la fractura de clavícula, cuando es bifocal en 2 sitios, tiene más papeletas de ser quirúrgica, por así decir. O si es muy en la zona externa, cercana a la acromioclavicular también, porque va a generar una inestabilidad de la articulación acromioclavicular. O sea, que no por ser fractura de clavícula es quirúrgica o no, sino por el patrón de fractura y por la zona en la que esté, claro. Vale, y ahí también pues los tiempos, pues dependiendo, ¿no? Claro. Que tiene que soldar. Bueno, madre mía, cuántas cosas hay que tener en cuenta. A mí lo que sí me ha sorprendido que en patinaje sea más del tren superior, porque yo siempre hubiese dicho que las piernas ahí tienen mucho que ver. Bueno, las piernas sufren, pero cuando te caes, la caída la frenas con el tren superior, lógicamente. Claro, pero a veces sales las propulsado. rodillas o no sé, pero bueno, eso puede ser más golpe, pero no, lo que se fractura y lo que se ve más afectado es el tren superior. Sí. Madre mía, qué complicación, ¿eh? Luego es verdad que ves más frágil siempre el tren superior que el inferior. Siempre decimos que no es una articulación de carga, pero es verdad que cogemos muchos pesos a lo largo de un día, una semana, y pasan muchas cargas por el tren superior. Eso no es del todo real, ¿no? Aunque puedes evitar no caminar sobre las manos, pero sí es verdad que es una lesión que nos pasa factura, porque además las manos, aun estando sentados en el trabajo, se usan mucho las manos, y en casa y para valerte por ti mismo, ¿no? Que hoy en día, incluso en gente mayor, el poder ser autónomo en su día a día se lo da a las manos muchas veces, ¿no? O sea que nos imaginamos entonces que esta parte del cuerpo es más frágil de lo que es por su tamaño y por lo que soporta, pero es verdad que en el día a día yo no había caído que probablemente soporte mucho más. Sí. Una persona sedentaria con un trabajo sedentario, pues probablemente tenga más problemas por coger mal el ratón, por posiciones y tal. Malas posturas, efectivamente. Que muchas veces no es por lo que soporte lo que tiene que llevarse la peor parte. Doctora Guillén, me gustaría que no te fueses, porque como vamos a hablar ahora con Roberto Gómez y sé que es una persona que tiene muchísimo cariño a la familia Guillén, me gustaría que te quedases conmigo, pero vamos, espero que vuelvas al programa, que tenemos que seguir hablando de un montón de cosas. Siempre quedan cosas, ¿verdad? Siempre quedan cosas pendientes siempre. Sí. Pero hoy, bueno, más o menos completo y para que se hagan una idea los oyentes de este tipo de lesiones y las recuperaciones. Cuando queráis. Así que por la parte que nos ha tocado hasta ahora, muchísimas gracias, doctora. Igualmente a vosotros. ¿Continuamos ahora con Roberto Gómez? Sí, perfecto. Nada, hacemos una pequeña parada siempre con buenos consejos que hay que atender y estamos con Roberto Gómez. ¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Los domingos saben mejor cuando los aliñas bien. Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández te esperan en Aliñados, el nuevo programa gastronómico de Radio Marca. Recetas, trucos, historias y mucha pasión por la cocina. Aliñados, todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo en Radio Marca y también en formato podcast. Cuídate. Yanela Clavo.
Bueno, ya sabéis que seguimos con la doctora Marta Guillén, ya sabéis que ayer se celebraba la segunda jornada Nosotros Podemos Prevenir el Cáncer. Roberto Gómez nos había hablado de esta jornada el lunes, pero por climatología y situaciones que se dieron aquí en la capital, no se pudo completar esta segunda jornada, pero está hoy con nosotros para contarnos qué ocurrió y que sí se pudo hacer. Pero seguro que antes Roberto Gómez quiere saludar a nuestra invitada, a la doctora Marta Guillén, porque sé que Roberto tiene tremendo cariño por la familia Guillén. Roberto, buenas tardes. A su padre, a su madre, a sus hermanas, a su familia. Perdón, recuerdo desde hace muchísimo tiempo al doctor Pedro Guillén, y le recuerdo, y le mantengo una amistad hasta el punto que he coincidido en vacaciones con toda la familia en Cantabria, en Santander este verano, y tuvimos la oportunidad de estar hablando. Su padre es un referente mundial, ¿no? Y yo recuerdo hace muchísimos años cuando empezó solamente con los jugadores del Atlético de Madrid en un principio, en Mafre, en Majadahonda, y luego posteriormente en Centro, que es un referente mundial. Es un referente mundial y sobre todo, aparte de la especialización de lo que supone para los que acudimos a la clínica, que es un modelo y un referente, con un trato y sobre todo con el conocimiento y la disposición siempre de curar, que es de lo que se va a los hospitales y a las consultas médicas. Mi admiración siempre para el doctor y para sus hijas y para toda la familia, y sobre todo el reconocimiento que es pues por parte de todo el mundo. El doctor Pedro Guillén es una marca, es el doctor Guillén. Igualmente para ti, un abrazo muy fuerte y el mismo cariño. Sí, de verdad que sé que cuando vamos y además con una referencia muy importante. Yanela, pues que ayer es que en Madrid cuando llueve, cuando nieva, pues ocurren esas cosas. Ya te digo, fue tremendo. Yo no sé, Marta, ¿qué hicisteis en el hospital? Seguro que hasta incluso a lo mejor cirugías menores tener que cancelarlas porque los pacientes no llegaban. Sí, algún paciente de fuera no se puso en camino por miedo, ¿no? A no llegar, claro. Es que fue tremendo. Ayer decíamos que organizaba y Roberto en el Comité Olímpico Español, pues los ponentes que llegaron a la primera mesa, nadie más pudo asistir. Sí, luego a la hora, la verdad, me gustó que llegara el Colegio Santa María del Yermo, Yanela, que llegara el gerente del Hospital Clínico San Carlos, que llegaran pues un grupo que además hizo un esfuerzo tremendo. Otros entendí perfectamente, como es tu caso, que además pues era el caso, por desgracia, menos mal que tenemos unos buenos servicios de emergencia y de recuperación y de mantenimiento por parte de las autoridades, tanto a nivel local como a nivel autonómico, y te rescataron. Es la segunda vez, es con el prestigioso el doctor Pedro Pérez Segura, es el responsable de oncología, jefe de oncología del Hospital Clínico San Carlos, y hubo representación de los hospitales, pues de todos prácticamente, de clínicas y de hospitales, con un objetivo, concienciar sobre todo a los jóvenes, con intervenciones muy importantes y luego con un entorno de preguntas, ¿no?, que a los doctores por parte de los alumnos, y de una manera muy especial haciendo hincapié, y esto lo sabe perfectamente la doctora, pues en el cáncer de piel. Ahora, indudablemente, hay una situación que está afectando por algunos comentarios de algunos futbolistas y de personajes públicos, y los doctores hicieron mucho hincapié en ese cáncer de piel, que por otra parte se ha notado un aumento pues bastante considerable. Y luego también otra circunstancia, que es que el COE con Alejandro Blanco está muy preocupado, como no podía ser de otra manera, y además con la Clínica Centro, que hay una colaboración muy importante del parte del Comité Olímpico, Marta, en llevar a los deportistas pues este conocimiento y esta especialización. El doctor Guillén, por otra parte, y lo sabes tú, Yanela, pues es fijo las que hacemos en prevención de la muerte súbita del doctor López Farret, y en esta ocasión, repito,
podemos hablar de éxito, sí, por la repercusión que ha tenido a nivel de los canales de difusión del Comité Olímpico Español y, lo que es más importante, la manera de llegar a los deportistas. Estuvo allí Jenny Pareja, estuvo Martín, campeón del mundo de remo, Jenny campeonísima, y otros dirigentes de federativos, que creo que lo que quieren en estos momentos, como no puede ser de otra manera, es la difusión y para prevenir de una manera muy especial, Yanela, en los deportistas, pues el cáncer de piel, en las mujeres, el cáncer de mama, y todos los tipos, por desgracia, que hay de cáncer, pero también tenemos una suerte: los adelantos de la ciencia y los buenos doctores que tiene la sociedad española especializada en cáncer, que hacen que cada día podamos ver unos avances en mejora y sobre todo en recuperación y en curación de los pacientes. La verdad que es muy importante eso, y que los deportistas, ¿no? Y que se hable tanto a la población, en este caso a los jóvenes. Sí, además, no sé si sabéis que precisamente este año es el primero que se ha descrito como la primera causa de muerte el cáncer. Hasta ahora siempre ha sido el accidente cerebrovascular. Es verdad, sí. Y el corazón, y este año es el primero que el cáncer ha superado en número, en causar muerres, ¿no? O sea, que me parece, te doy la enhorabuena y te agradezco porque esto es muy importante. Que además hay una, y usted lo sabe perfectamente, doctora, que es muy importante que a través del deporte, de los referentes de los deportistas, sí, sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes, les pueda llegar el mensaje que lanzan ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también es muy importante, y en eso, en el COE, que tiene una referencia, que lo mismo que la Universidad de Murcia, la UCAM, con la Clínica Centro, que la colaboración es constante. Yo creo que a través del deporte, pues yo creo que a lo mejor, dado la referencia que es pues para todo el mundo, para tan mayores y pequeños los deportistas, pues yo creo que es una manera muy interesante de poder difundir y sobre todo de poder prevenir, que es de lo que se trata en definitiva, doctora, ¿no? Efectivamente, lo que no hay que curar, no hay que curarlo, ¿no? Si no se presenta. Efectivamente. Y el diagnóstico precoz, ¿no? Que yo creo que vosotros pongáis el foco en esto es muy importante. Es que es muy importante, prevención y diagnóstico precoz. Es que es de verdad la única forma, y es verdad lo que está diciendo Roberto, que al final tener ese altavoz de deportistas, ¿no? Que lleguen o hagan llegar ese mensaje, sobre todo ahora mismo a los jóvenes, ¿no? Pero también no nos olvidemos de los mayores, que todavía podemos hacer mucho, ¿no? Por la prevención. Me parece Yane, muy importante. Hay una cosa que anunció. Nos queda medio minuto, pero cuenta para ti todo. Una noticia que anunció ayer y que lo va a exponer próximamente en rueda de prensa el doctor. El presidente con el doctor Pérez Segura. Es una campaña que se llama 12 causas, 12 maneras de detectar y sobre todo de curar el cáncer con deportistas. Están la élite de los mejores deportistas. Bueno, si el otro día, te puse yo a Saúl Cravioto allí. Es verdad, en el programa del lunes, es verdad. Le has arrancado, me quedan 5 segundos. Nada, le has arrancado la promesa, ¿no? Para que venga. Para que venga, sí, nada más se lo dije, digo, oye, dice, no, llámame ahora un día de estos, se marchaba una prueba. Ese día te vienes conmigo. Sí, hombre, por supuesto, cuando tú quieras. Doctora, mi admiración siempre a toda la familia, el saludo a sus padres, a todos los compañeros. Igualmente. Y de verdad felicitarle porque la Clínica Centro es un referente de profesionalidad, de dedicación y de atención, y que es espectacular. Muy fuerte. Gracias, Roberto. Enhorabuena, y un día de estos te vienes al COE y ya te damos la placa, que te lo mereces también. Muchísimas gracias, de corazón. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Roberto. Gracias, doctora Marta Guillén. Nos volvemos a ver aquí pronto. Un placer. Gracias por todo. Y a vosotros el lunes, aquí a las 3. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.